La Biblia es el bestseller por excelencia, es el libro más vendido, más publicado, más editado, pero también más perseguido, más odiado y más amado. En medio de esas paradojas redescubrimos un libro, la Biblia, como nos gusta llamarle el libro de los libros, un libro amplio, apasionante, pero que muchos quizás se ven intimidados. Algunos pueden considerarlo como un libro pasado de moda, arcaico, antiguo, que no se aplica a nuestros tiempos. Hoy hablamos sobre el mensaje de la Biblia y lo hacemos con Andrés Díaz Russell. Está con nosotros, es habitual colaborador en varios espacios y es autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia. Bienvenido de nuevo, Andrés, gracias por estar con nosotros. ¿Hasta qué punto el mensaje de la Biblia es difícilmente comprensible o es antiguo? Pues voy a hacerte esta pregunta. Independientemente de si vivías hace 1000 años o ahora, ¿la gente muere? Sí. Entonces, el principio de la Biblia se aplica tanto a antes como ahora. No caduca. El mensaje sigue siendo el mismo, la gente sigue experimentando los mismos problemas, en un contexto quizás diferente, temporalmente, cronológicamente diferente, pero contextualmente muy parecido. Para mí me parece que la Biblia, si la leemos y sabemos ubicarla en su contexto y extrapolar los principios a nuestros días, sigue siendo un libro que habla y cambia vidas. Desde luego a mí me ha cambiado y es el libro que más me apasiona. De hecho, me interesa poco lo que puedan decir otros libros. Ese libro, por mucho que se haya escrito hace mucho tiempo, me sigue tocando como si se hubiera escrito hoy. Tenemos un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento, tenemos más de 40 autores con diferentes trasfondos sociales. Sin embargo, podemos hablar de un mensaje de la Biblia y podemos comprender el mensaje de la Biblia. Desde luego, obviamente hay muchos volúmenes que se han compilado en lo que llamamos la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿no? Hay muchos géneros literarios, tienes aspectos históricos, tienes libros poéticos, libros destinados a la sabiduría, los proverbios, Eclesiastés, tienes también el género apocalíptico, tienes biografías, como por ejemplo los evangelios, tienes el género epistolar, las cartas, tienes de todo tipo de escritos que están mezclados dentro del volumen en general del canon bíblico. Pero lo sorprendente es que a pesar de estar escrito en un espacio de miles de años, todo lleva al mismo mensaje. Entonces, ¿podemos comprenderlo? Sí. Es un mensaje unificado que sorprendentemente el Señor ha compilado de una forma brillante para darnos a entender el mensaje de salvación y darse a conocer a sí mismo. Es brillante y estupendo el poder conocer a un Dios que se comunica con nosotros. Hablamos del mensaje de la Biblia. ¿Cómo podríamos resumir el mensaje y el punto de partida y la evolución de todo lo que en la Biblia se comunica? Sí, es cierto que el libro como tal es bastante amplio y puede intimidar. ¿Cómo puede ser un tema unificado con tantas páginas? Y sí hay ciertas diferencias entre los diferentes volúmenes de los cuales hemos hablado ya. Tenemos primeramente el aspecto histórico, donde nos habla de la creación, de por qué estamos aquí. Después, a partir de Génesis 3, los humanos pecan, es decir, hacen algo que ofende a Dios. Le damos la espalda a Dios. Le rechazamos, efectivamente. Y entonces a partir de ahí entra el pecado. Entonces la Biblia nos presenta la realidad de un mundo caído. Desde ahí empezamos a ver las consecuencias del pecado. Nos apartamos de Dios, Dios es justo, y puesto que es justo, juzga la tierra. Aparece un diluvio, pero nos da una segunda oportunidad. Surge Noé. Después va centrándose en el Antiguo Testamento, sobre todo en la figura de Abraham y los patriarcas. Y después se centra en la nación judía. Entonces aparece Moisés, que escribe el Pentateuco, y después presenta la ley, la voluntad de Dios. Quiere que le sigamos, quiere tener una relación personal con nosotros, pero nosotros, debido a nuestro pecado, seguimos cayendo y apartándonos de Dios.
Entonces tienes todo el Antiguo Testamento, que desde entonces aparecen profetas que están llamando al pueblo al arrepentimiento, que se aparten del mal y sigan a Dios, pero siguen sin hacerlo. Y eventualmente el castigo cae. Aparece la deportación babilónica. El Señor da otra oportunidad. Regresan a la tierra prometida, que es Israel, pero sigue habiendo problemas porque la gente sigue pecando. Entonces aparecen los sacrificios para aplacar la ira de Dios, pero esos son ejemplos, imágenes de lo que iba a venir. Eso es el Antiguo Testamento. De repente llegamos al periodo intertestamental, 400 años donde Dios no habla, pero de repente irrumpe en escena. Llega Jesús, nace de una virgen en Belén, crece y muere en la cruz por nuestros pecados. Todas esas imágenes de los sacrificios para aplacar la ira de Dios, porque Dios está irado con los pecadores, de repente cobran sentido. La persona de Jesús es el sacrificio expiatorio, el que recibe el castigo que los humanos merecemos, para poder reconciliarnos con Dios de nuevo. Entonces, tiene los 4 evangelios que narran las enseñanzas y el precio que pagó Jesús por nosotros. Después aparecen en escena los apóstoles y luego posteriormente el apóstol Pablo, que van comunicando el evangelio de las buenas noticias, el hecho de que los pecadores pueden estar con Dios, porque Dios ya ha pasado toda la ira contra los pecadores que confían en Él, porque castigó a Jesús en nuestro lugar, lo que nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Aparecen iglesias cuando oyen el mensaje, van proclamando el evangelio por todo el mundo, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Jesús salva, Dios nos perdona si confiamos en Él y le seguimos, si nos apartamos del pecado. Van surgiendo iglesias y como tal en las congregaciones empiezan a haber preguntas: ¿qué hacemos con este tema y con este otro? Entonces Pablo va escribiendo diferentes epístolas, ¿vale? Y después aparecen otras epístolas universales, como por ejemplo tienes primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Judas, que van a clarificar todos estos temas. Avisan de peligros de doctrinas falsas. Y después llegas al final de la Biblia. ¿Cuál es ese libro? El Apocalipsis, donde nos da un vistazo en el futuro, lo que va a pasar en los últimos tiempos hasta que regrese el Señor, que en estos momentos, después de estar resucitado, está a la diestra del Padre, esperando a regresar a la tierra, recoger a los suyos, la iglesia que será raptada. Después tienes la tribulación, después el milenio, el reino de 1000 años de Jesús en la tierra, antes de que entre la fase eterna después de los juicios, y entonces los pecadores son juzgados, lanzados al infierno, y los que han depositado su confianza en Jesús pasan la eternidad con Dios. Los últimos 2 capítulos, 21 y 22 de Apocalipsis. El mensaje unificado: Dios salva, pero hay que confiar en Él. Hablamos del mensaje de la Biblia y lo hacemos con Andrés Díaz Russell, autor del libro Objeciones a Jesús y a la Biblia. Hay un cordón que podríamos decir rojo, grana, carmesí, que va a través de las páginas de la Biblia, donde nos habla de la necesidad y de la realidad de la salvación por parte de Dios. Primero, como bien decías, anunciado en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios que se realizaban, pero después cumplido en Jesucristo como la solución de Dios para el hombre. Y a la vez tenemos, podríamos decir, un hilo dorado donde vemos a Dios en el principio, a Dios en el final, Dios en todas las páginas de la Biblia, el reino de Dios, un Dios soberano, un Dios en control. Al final nosotros también, desde nuestra historia secundaria, la verdad es que muchas veces no entendemos qué está pasando. El pueblo de Israel a veces no entendía. Vemos muchos personajes que no tenían claro cuál era su papel, o desde una perspectiva horizontal y solamente terrenal no lo tenían muy claro, pero a la vez lo que vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es que Dios tiene una historia primaria. Dios tiene una historia de salvación. Dios quiere recuperar al hombre de ese drama del jardín del Edén,
de ese momento en el que Adán y Eva dan la espalda a Dios y hace todo lo posible, y vemos ahí todas las páginas de la Biblia para demostrar cómo Dios se acerca a través de los descendientes de Abraham, a través del pueblo de Israel, para impactar el mundo y las naciones, y en el Nuevo Testamento se acerca ya con esa palabra final, con Jesucristo mismo muriendo en nuestro lugar, y después, de nuevo, vemos una realidad, otro pueblo de Dios, vemos la Iglesia, vemos cómo esto afecta a personas no solamente judías, sino personas de toda lengua, de toda nación. Hay una historia primaria. Es importante quizás destacar esa historia primaria por encima de nuestra historia secundaria y entender que Dios interviene en nuestra historia secundaria. Dios actúa para avanzar al final sus propósitos. Desde luego, como tal, como hemos dicho, hemos dado un resumen breve en cuanto al mensaje en el contexto histórico en el que fue escrito. Pero el mensaje de la Biblia nos habla en el día de hoy en nuestras historias personales. Porque la realidad de Adán y Eva es la nuestra. Nosotros hemos pecado. ¿O hay algún oyente aquí y ahora que puede decir que la conciencia no le acusa de nada? ¿Estás libre de culpa? Yo puedo reconocer que no. Pero también soy consciente de que Jesús, Dios, me ama y ha puesto los medios para que pueda ser salvo. Ese mensaje aparece muy bien delineado en la Biblia. Hemos visto los sacrificios. Dios es justo, no puede pasar por alto el mal. Dice la Biblia que no pasará por inocente al culpable. Y eso me pone en un dilema, porque si yo soy pecador, merezco el infierno. Apocalipsis 20 del 11 al 15 habla de el hecho de que los que no han confiado en Jesús, los que le han rechazado a pesar de ese mensaje que está ahí en la Biblia y que nosotros ignoramos, estas personas son lanzadas al lago de fuego, la segunda muerte. Pero ese es el mensaje de la Biblia. Está allí como una señal de peligro. No para que acabemos ahí, sino para que reaccionemos mientras podamos y corramos al Salvador. Jesús pagó ese precio, murió en nuestro lugar. Y ese mensaje es personal. No hablemos del contexto histórico, esto se aplica a ti, querido oyente, ¿vale? Este mensaje es para ti. Jesús te ama, conoce tu pasado, conoce tu futuro y sabe que no mereces la salvación. Pero por gracia, por favor inmerecido de Dios, te ofrece esa salvación en el día de hoy. Apártate del pecado, lee la Biblia, no solo la leas, sino obedécela, aplícala a tu propia vida y verás que el Señor te transformará, te santificará y te declarará justo delante de Dios. Serás, entre comillas, justificado y podrás disfrutar de la eternidad con Dios, compartiéndola con todos los que han confiado en el Señor, que han comprendido el mensaje de la Biblia y que ahora tienen esa esperanza de escapar del infierno e ir al cielo con Él. Jesús habla de una vida para la eternidad, pero también de una vida abundante aquí y ahora. Y vemos muchos aspectos relevantes de la Biblia que nos habla de cómo ser mejores padres, mejores hijos, mejores esposos y esposas, mejores ciudadanos. La verdad es que en la Biblia Dios tiene un mensaje para aquí y ahora, abundante y para la eternidad. Efectivamente, como digo, la Biblia es un libro que cubre todo, ¿vale? Yo no tengo palabras para poder explicarlo. Es un libro que es fascinante. Me guía en situaciones del día a día de forma que yo me quedo boca abierto. ¿Cómo es que un profeta que haya vivido hace miles de años me pueda estar hablando en un contexto tan actual, de una forma tan viva? Digo, solo el Señor, solo Dios puede ser autor de un libro, digamos, tan antiguo cronológicamente, pero que hable tan claramente en el día de hoy. Gracias al Señor por su palabra. Y sácala de la estantería, quítale el polvo, léela. Verás cómo te habla a ti también. Muchas gracias, Andrés Díaz Russell, por estar con nosotros, autor de Objeciones a Jesús y a la Biblia.
un libro que también puede estar a tu disposición. Contacta con nosotros al 601-2032-65, 601-2032-65 con un mensaje de texto, mensaje de voz o también escribiendo a opinión@radioencuentro.net.